nos, a veces decimos, no, al final, y cuando vemos, pues ya se nos pasó, ¿no? La duda. Entonces, por favor, entonces, y pues vamos a comenzar. Vamos a ver la unidad 3 que es endocrinología de la reproducción. Y entonces, ay, no quiere pasar esto. Ok, este es el objetivo de la unidad. No lo vamos a leer, está en su programa de la asignatura, pero bueno, es lo que de manera general debemos cubrir. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Bueno, pues vamos a dividir toda esta unidad en varios temas para poder abordar la mayoría de los aspectos, ¿ok? ¿Y por qué les digo la mayoría de los aspectos? Bueno, pues sabemos que el tiempo es corto, solamente tenemos semestres que en realidad son cuatrimestres, entonces la verdad es que dar reproducción en solamente 15 semanas es muy difícil, pero aquí lo que vamos a hacer es darles una guía de lo que ustedes también pueden seguir estudiando, aunque hayan pasado reproducción. Entonces es una guía para que ustedes puedan seguir adelante, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Naturaleza química de las hormonas, mecanismo de acción hormonal, relaciones entre el sistema nervioso y sistema endocrino, control neurohormonal de la reproducción, las hormonas beneficiarias y gonadales. Ustedes se van a dar cuenta que como vamos a ir avanzando y si bien nosotros no vamos a llevar eh, esta secuencia, sí vamos a cubrir estos aspectos, porque si no sería mucha información y quizás se tendría que repetir. Entonces, yo lo he diseñado todo este tema, la secuencia, para que se puedan abordar todos estos puntos y que no queden espacios y que podamos avanzar, pues, de una manera eficiente. Entonces, bueno, vamos a definir lo que es endocrinología. Eso es, recuerden que nuestros aspectos más importantes, pues en muchas ocasiones son las definiciones, porque eso nos hace entender de qué estamos hablando. Y bueno, pues aquí tienen eh, mm, lo que significa endocrinología. Es una de tantas de las que existen en los libros, en la literatura, y ustedes podrían encontrar. Y podría ser que revisen 10 libros o 10 artículos y en todas está escrito de una manera diferente, pero al final van a significar lo mismo. Y entonces en esta dice que es la rama de la medicina que estudia las glándulas de la de la secreción interna o glándulas endocrinas que producen y liberan sustancias químicas llamadas hormonas hacia el torrente sanguíneo. Ahora, nosotros vamos a ver que es una definición que nos habla de hormonas hacia el torrente sanguíneo, pero en unas diapositivas adelante, ustedes se van a dar cuenta que no solamente tiene que ser por torrente sanguíneo. Entonces vamos a ver las diferencias, ¿ok? Entonces, ¿puedo cambiar? ¿O Sí, están ahí? doctora. Sí, doctora, ya puede cambiar. Ok, perfecto. Bueno, entonces, fíjense, aquí tenemos los tejidos que producen hormonas y los tengo clasificados en glándulas endocrinas, ujú, en glándulas endoexócrinas y en tejidos no glandulares. Desde el título que vemos en cada uno de los recuadros, pues nos damos pues una idea, ¿no? De qué es lo que de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de glándulas endocrinas, nos estamos refiriendo a las que producen exclusivamente hormonas. Y bueno, obviamente aquí hay ejemplos claros de lo que nosotros ya conocemos y reconocemos de lo que ya se ha estudiado.
Aquí enlisto la hipófisis, las adrenales, las tiroides y, por ejemplo, la tiroides y la paratiroides como ejemplos de lo que estamos viendo de glándulas endocrinas. La lista será mucho más larga, ¿ok? Pero también tenemos glándulas endoexócrinas, ¿ok? Que producen también otro tipo de secreciones exócrinas, además de las hormonales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo aquí pues a nuestros viejos conocidos, el testículo y el ovario, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Bueno, cumplen esta clasificación, ya que efectivamente son glándulas, ajá, endocrinas, pero también tienen ese producto exócrino, que en este caso serían los gametos, los espermatozoides para el caso de los testículos y pues los ovocitos para el caso de los ovarios. Por eso están en esta clasificación. Y también hay tejidos que no son glandulares, ¿ok? Si se dan cuenta, en las otras utilizamos el término glándulas, pero en este no, no podemos llamarles tejidos glandulares, ¿ok? Entonces, aquí tenemos al tejido nervioso, al tejido placentario, que vamos a ver que pues es un órgano transitorio, pero que pues tiene muchas funciones endocrinas, ¿ok? Eh, producen estas hormonas. También pues el tejido uterino, ¿ok? En diferentes porciones pues obviamente va a tener esa facultad. Y tenemos también el tejido gastrointestinal. Son ejemplos que nos hacen ver y comprender que, bueno, no todo lo que va a producir o secretar o donde se va a sintetizar, pues tiene que estar relacionado con precisamente glándulas. Entonces es algo muy importante. Ujú. Ok, ¿puedo cambiar? Sí, profesora. Ok, y aquí les pongo una lista también de las principales glándulas que componen el sistema endocrino. Entonces, bueno, obviamente está aquí la lista, la he puesto aquí de manera general y pues aquí podemos observar desde hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, glándula tiroides, las suprarrenales. Ahí estoy poniendo lo que son los testículos, ovarios, paratiroides, los islotes de Langerhans. Si se dan cuenta, es una lista que da, pues, ejemplo claro, ¿no? De lo que compone el sistema endocrino. ¿Por qué lo he puesto así? Bueno, pues porque nosotros vamos a estudiar las glándulas que están relacionadas con la reproducción, pero es importante que yo les diga, como en muchos de los momentos que vamos a estar en clase, que si bien para nosotros es importante estudiar lo que va relacionado con el aparato reproductor, con todo lo que tiene que ver con la reproducción, no debemos olvidar que es todo un sistema que va a tener muchas funciones que van a regular y que van a producir una ay, perdón, un equilibrio, perdónenme, un equilibrio en el metabolismo, ¿ok? Entonces, no podemos verlas separado. Las vamos a estudiar sí por separado, pero no podemos separarlo del todo, de todo este entorno que nosotros tenemos que se llama, bueno, metabolismo, ¿no? Entonces, del lado donde está esta lista, yo he resaltado con color azul, pues las glándulas o estos apartados que van a tener importancia en la reproducción. Y bueno, ahí estoy señalando pues al hipotálamo, obviamente, a la hipófisis y pues obviamente a las gonadas, ¿no? Destacando a los testículos y a los ovarios. Y también he puesto a la glándula pineal, porque bueno, para el caso de los animales que nosotros ya habíamos comentado en las primeras clases, donde platicamos del fotoperiodo positivo y negativo, pues sí tiene que ver mucho con estas especies que nosotros ya comentamos, eh, porque tiene que ser estimulada
y tiene un efecto muy importante en la regulación de de la reproducción en estas especies que son estacionales. ¿Ok? Entonces, y bueno, también, pues, si seguimos este concepto, también podríamos pensar, ajá, decir que son glándulas endocrinas, por ejemplo, los riñones, porque ellos tienen que producir eritropoyetina, el hígado, también el intestino y los pulmones. Entonces, no debemos de separarlo. Por eso es que les digo que sí nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la reproducción, sin olvidar todo lo que está pasando alrededor. Entonces, eso es algo importante que tengo que decirles. Ok, ¿puedo cambiar? Ah, por aquí, mm, creo que hay una Doctora, pregunta. yo tengo sí tengo una pregunta. Sí, Este, ¿A qué momento de referirse, que al producir eritropoyetina, hígado, intestino y pulmones, el intestino entran los dos, tanto delgado como grueso? tienen que ver, ajá, porque recuerda que cada uno tiene un sistema para poder hacer que pues se puedan estar eh, pues generando efectos, ¿no? Para que se pueda dar, por ejemplo, la digestión. Entonces, eh, tiene que ver con que van a producir o sintetizar sustancias para que se pueda hacer o producir un efecto en el metabolismo. Entonces, a eso se refiere, Héctor. Ujú. Gracias, doctora. Por nada. Ok, ¿puedo cambiar? Ok. Ujú. Ok. Bueno, recordemos que, bueno, el sistema nervioso va a responder a estímulos externos e internos, ejerciendo una respuesta para mantener la homeostasis, ¿ok? Es importante que recordemos que este sistema nervioso va a estar recibiendo estos estímulos, pero aquí nosotros tenemos que considerar que muchos de esos estímulos son externos, ¿ok? Si bien hay muchos internos, nosotros nos vamos a guiar mucho con lo que está pasando en el entorno, porque recuerdan que nosotros vemos que uno de los factores que va a estar relacionado con la reproducción, pues es lo que pasa alrededor. Incluso hablamos de factores ambientales, factores sociales, factores que tienen que ver con la altitud, la latitud, con la nutrición. Entonces, esos estímulos son internos. Entonces, debemos de considerar que van a haber muchos de estos estímulos que van a estar en el entorno de donde va a estar el animal. ¿Ok? El paciente. Y bueno, recordemos que también que conjuntamente con el sistema endocrino, ajá, estos van a controlar, se van a coordinar y van a controlar las funciones del organismo. Entonces debemos de ver aquí cómo nos vamos a ir hacia la reproducción, ¿ok? Entonces, aquí en es- este esquema que es del Sanger, del libro clásico que les dije que uso para las clases, pues tenemos aquí a los estímulos, ¿ok? Y nos habla nos da estos ejemplos. Entonces dice que termal, táctil y visual. Alguien que me diga a qué les recuerda esto, a qué órganos les recuerda esto. ¿A qué órganos? Sí, no. Sensoriales. Sensoriales, más específicamente, ¿los puedes enlistar? ¿Alguien que los pueda enlistar? ¿O de Que- manera general? creo, me repito otra vez la pregunta, creo que me estoy confundiendo, no entendí su pregunta. Ajá, sí.
nosotros nos está hablando aquí de estímulos, ¿ok? De estímulos. Y nos da ejemplo termal, táctil y visual. ¿A qué órganos se está refiriendo esto? ¿O de qué Ah, son a los órganos de los ejemplos? sentidos, ¿no? Exactamente, los órganos de los sentidos. Perfecto. Entonces, los animales van a percibir esos estímulos. Y entonces, y no necesariamente tiene que ser una, por ejemplo, en este caso, una hormona o un neurotransmisor, sino que la misma señal va a generar que se puedan producir. Entonces, tiene que pasar por un sistema complejo para poder transformar esos estímulos en una respuesta. Entonces aquí nos están hablando de estos ejemplos y por ejemplo, aquí vamos, nos dice que hay nervios que van a estar, sensoriales, que van a recibir esos estímulos, van a viajar por neuronas aferentes y van a llegar a la médula espinal. Y ahí se van a eh, dirigir a través de neuronas eferentes hacia los sitios donde pueden tener una respuesta. ¿Ok? La respuesta previamente va a tener pues una respuesta en el lugar, por ejemplo, en el hipotálamo, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver que aquí va a haber este mensaje y que uno de los efectos aquí nos dice que puede ser la liberación de la GNRH, ¿ok? Y que después esta puede viajar a cualquiera de estas dos partes que están en la hipófisis y generar una respuesta. La respuesta depende del estímulo con el que se inicia. Entonces, aquí nos dan dos ejemplos. Mire, nos habla del lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, si hablamos de GNRH, ujú, podríamos estar pensando que una de las señales puede ser para la producción, síntesis y liberación de la FSH o de la LH. Pero si el estímulo es diferente, podríamos estar pensando que aquí lo que se tiene que hacer es la liberación de una oxitocina, ¿ok? La oxitocina va a tener algunos de los órganos blancos que pueden estar en la hembra o pueden estar en el macho, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la hembra, uno de los ejemplos clásicos que nos da, pues es la inyección de la leche, ¿ok? Porque la oxitocina va a participar en la bajada de la leche, ¿ok? Pero aquí nos ponen aquí un ejemplo en el caso de los machos, ¿ok? Y nos dice que es para que puedan darse, movimientos o contracciones dentro de los conductos deferentes, para que pueda pasar los espermatozoides, ¿ok? Que podría traducirse también en ese movimiento de contracciones para que puedan avanzar. Eh, y puede estar relacionado, por ejemplo, con la eyaculación. Entonces, porque ahí están esos receptores. Necesitamos saber que los estímulos, y dependiendo de los estímulos va a haber un efecto y un resultado. Entonces, y hay muchas líneas, hay muchas vías que pueden estar iniciando con un estímulo externo y finalizando con una respuesta, ¿ok? Entonces, así es como el organismo, el sistema nervioso se va a organizar con este sistema endocrino para que realmente se puedan dar pues estos efectos, los efectos esperados que van relacionados con la reproducción. ¿Puedo cambiar? Sí, doctora. Ok. Si seguimos hablando del control de las funciones, bueno, pues la interacción del sistema nervioso y el endocrino a través de este sistema, el sistema hipotálamo hipófisis gonadal, van a controlar la mediación de las sustancias químicas que producen cada una de ellas. Entonces, aquí nosotros vamos a comenzar con esto, hablando y describiendo, eh, sabiendo cómo está organizado el sistema hipotálamo hipófisis gonadal, para que podamos entender muchas de las funciones de la reproducción. Entonces, fíjense, aquí tenemos este esquema que es muy sencillito, donde nos está dando
pues como el esqueleto, si me permiten decirlo de esa manera, de este eje. Y entonces aquí nos marca el hipotálamo, aquí está la hipófisis y aquí está la gónada. Si se dan cuenta es un esquema muy sencillo, porque bueno, obviamente pues aquí sigue siendo hipotálamo, hipófisis, pero aquí en gónada se puede transformar eh, en testículo o en ovario. Y cada uno de ellos va a tener respuesta a las diferentes hormonas. Entonces, aquí nos sigue manejando el estímulo del medio, ujú, lo que serían los estímulos externos. Y vamos a ver, y fíjense aquí, ya habíamos visto nosotros estos símbolos que están aquí, que es el más, ajá, y el menos, nos están hablando de retroalimentaciones, el feedback que yo les decía. Entonces, vamos a ver. Sobre el eje, generalmente, bueno, podemos hablar que son retroalimentaciones positivas, pero fuera del eje vamos a encontrar que hay una combinación tanto de positivas como de negativas. Entonces, eso pues lo vamos a tener que estar trabajando ya en clase o en presencial, porque necesitamos ver cómo es que se va a estar pues moviendo esta retroalimentación para que realmente haya una regulación, porque siempre debe haber una regulación de la liberación, por ejemplo, hormonal, porque no en todos los casos se necesita que todas las hormonas estén activas o estén liberándose o se estén sintetizando. Tiene que ver con el, el evento que se necesita suscitar para que pueda producirse un aspecto de la reproducción. Pero de manera general, nosotros vamos a tener un esqueleto, hipotálamo, hipófisis, gónada, de manera general. ¿Puedo cambiar? Ok, gracias. Sí, doctora. Ok, vamos a hablar un poco de la naturaleza química de las hormonas. Ok, fíjense, vamos a tener aquí una definición de una de tantas que pueden encontrar ustedes. Ajá, pero bueno, saben que es la que les voy a preguntar en el examen, entonces hay que anotarla. Sí, hormonas. Son los productos químicos de la acción del sistema endocrino y constituyen importantes mensajeros químicos que son producidos por una célula para afectar el metabolismo de otra. ¿Ok? Entonces, esa es una definición general. Aquí yo les pongo una imagen de la oxitocina. Eh, la oxitocina ustedes van a escuchar un montón de veces la oxitocina en este curso, porque tiene gran importancia, participa en muchos de los, eh, pues de los eventos de la reproducción, pero desafortunadamente, cuando no se conoce realmente los usos de la oxitocina, pues se puede llegar a abusar del uso de ella de una manera en la que piensan que la oxitocina puede solucionar muchos problemas reproductivos y si se administra de una manera incorrecta puede ocasionar muchos problemas. Entonces vamos a dedicarle un tiempo más adelante a platicar de qué sí se puede hacer, ¿ah?, con el uso de la oxitocina. Ujú. ¿Y qué no debemos hacer con el uso de la oxitocina? Entonces vamos a dedicarle un tiempo pues bastante prolongado a esta hormona, pero bueno, eso será más adelante. Aquí solamente está su estructura. Si dan cuenta, pues a pesar de que es una de las hormonas más sencillas, podríamos pensar en su estructura, cuántos eh, enlaces tiene. Entonces, si fueran químicos, pues les pediría que se la aprendieran, pero bueno, en este caso, y afortunadamente, pues no vamos a pedir pues estas estructuras. Lo que nos interesa es saber qué es lo que podemos saber y entender de estas diferentes hormonas para nosotros poder usarlas en nuestro beneficio, ¿ok?
¿Puedo cambiar? Doctora, una pregunta. Sí, ¿Qué pasa si yo tengo una definición parecida a esta? No es como tal esta, pero es parecida, ¿también es válida? sí, sí, o sea, cualquier definición que tengas, consultada obviamente con un autor, no de Wikipedia, porque pues también ya sabemos que no es tan confiable, un autor confiable, un libro confiable, un, este, un artículo confiable, pues sí, si lo analizamos posteriormente, pues nos vamos a dar cuenta que pues en realidad están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, no, eso no importa. Yo les voy a preguntar esta porque esta es la que generalmente pues voy a ocupar para poder hacer mi examen, ¿no? Eh, y generalmente cuando hacemos los exámenes, pues nos vamos a enfocar en lo que nosotros les proporcionamos. Pero claro que es válida. Ok, gracias. Ujú. Ok, fíjense, considerando otra definición, también podríamos mencionar esta. Dice que son sustancias químicas sintetizadas por las glándulas endocrinas y o tejidos endocrinos secretadas a la corriente sanguínea por donde son transportadas a todas las partes del organismo para ejercer su acción sobre su célula blanca. Si ustedes revisan y ven comparan las dos, pues esta está más completa. Pero obviamente podríamos ver y hacer otra definición. Incluso cuando ustedes terminemos de ver la unidad, ustedes podrían generar su definición. Entonces, tiene que ver con lo que nosotros queremos revisar y con quién revisamos. En este caso, pues son los autores, ¿no? Los que nos dan. Habrá autores que pues den definiciones muy concretas, muy sin darle tantas vueltas, y habrá quien tenga la necesidad de describir más qué es una hormona. Pero bueno, son ejemplos, ¿vale? Y aquí voy a cambiar a el puntero. Ok, aquí tenemos un esquema que es muy sencillo, donde nos marca un órgano endocrino, ajá, nos da pues que es una célula endocrina, ok, que estamos aquí, y nos habla de que hay una síntesis, ok. Generalmente yo les voy a hablar de producción de hormonas, síntesis de hormonas, quizá de una manera indistinta, ok. Pero bueno, lo que más se maneja es hablar de síntesis, no tan solo podríamos hablar también de proteínas, ¿no? Que finalmente tenemos hormonas que son de tipo proteico. Entonces, así es como lo vamos a estar manejando, síntesis. Pero también recordemos que tiene la característica de la secreción. Obviamente, aquí nos está marcando al sistema circulatorio, donde nos está señalando que es por donde se da el transporte hormonal. ¿Ok? Entonces quiere decir que se va a sintetizar, se va a secretar, va a entrar en el sistema circulatorio, se va a transportar y va a salir de este sistema circulatorio cuando encuentre, ajá, una célula diana, ¿ok? La célula diana es la que tiene receptores, pero son receptores específicos para la hormona, ¿ok? Una célula, no todas las células son diana, deben de cumplir esto, que tengan receptores y aparte de eso, receptores específicos para los tipos de hormonas que pueden estar circulando. Ahora, aquí debe decirles que más adelante nos vamos a dar cuenta que no todas las hormonas van a tener tipo de transporte, ¿ok? Hay algunas que no van a viajar por torrente sanguíneo,
¿ok? Van a tener el efecto incluso en el mismo lugar o incluso en la misma célula donde son sintetizadas y secretadas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tomar ahorita este, muy en cuenta, porque no todas las hormonas van a tener este tipo, ajá, de transporte. Es muy importante que ustedes lo recuerden porque si no nos podríamos quedar con la idea de que todas las hormonas van a tener este mismo tipo de transporte. ¿Ok? Y ya para concretar, cuando la célula diana tiene receptores y la hormona llega a este lugar y se une a estos receptores, pues va a haber aquí pues un efecto biológico, ¿ok? Que en este caso pues va relacionado con cuestiones de reproducción, ¿ok? Vamos a ver más adelante ejemplos. Voy a cambiar. Entonces, pues hablando de la célula diana, pues también podemos hablar o también se define, o se tiene este otro término que es célula blanco. Si nosotros hablamos de célula diana o célula blanco, nos estamos refiriendo a lo mismo. Y entonces yo voy a leer todo, pero vean que yo destaqué algunas palabras en azul que en realidad nos dan la idea general de lo que es una célula diana. Y entonces aquí nos dice que en endocrinología, las células en donde las hormonas ejercen su efecto son capaces de reaccionar con las hormonas porque contienen receptores específicos con lo que éstas pueden unirse. Las hormonas nadan en el torrente sanguíneo, bueno, eso de nadan lo ponemos entre comillas, en el torrente sanguíneo hasta encontrar una célula diana apropiada. Cuando esto sucede, la hormona encaja en la célula diana como una llave en su cerradura, ¿no? Y la célula es impulsada a realizar una acción específica. Entonces, esta es una manera de describir a esta célula. Cuando ustedes quieren abrir una puerta, no la pueden abrir con cualquier llave. Tiene que ser específicamente la llave que está, que es para esa cerradura. Y así, aunque ustedes intenten, utilizar otras llaves, no van a poder abrirlo. Bueno, obviamente esto pensando que se va a utilizar esa llave o las posibles llaves, ya que si pues hay un ratero y quiere, y pues esos ya ven que abren cualquier cosa. Entonces, en este caso, hablando de una llave, que es para la cerradura específicamente. Si no es específica, entonces eso no se va a poder abrir. ¿Ok? No va a haber efecto, no va a haber una acción específica. Entonces, esta sería una manera de cómo definimos una célula diana. Células dianas, pues van a existir muchas, ¿ok? Pero no todas las células dianas tienen los receptores para todas las hormonas. Entonces, eso también es específico. Hay células que tienen esos receptores que son específicos, porque si no, pues sería un caos total, que hubiera todos los tipos de receptores en la célula, entonces eso sería un caos total. Entonces sí hay una especificidad para que se puedan ejercer estas acciones. Ok, ¿puedo cambiar? Ok, gracias. Ok, y entonces aquí tenemos esto. Si hablamos de una hormona, podemos decir que son mediadores químicos, ¿ok? Pero también son mensajeros químicos. Entonces, aquí estamos hablando de hormonas. Entonces, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Pero aquí la pregunta sería, ¿todas las hormonas son mensajeros químicos? No, ¿Por qué no? porque también están los neurotransmisores, ¿no? Que también son mensajeros químicos. No, a ver,
¿Todas las hormonas son mensajeros químicos? Cambio la pregunta. ¿Todos los mensajeros químicos son hormonas? No, porque también están los neurotransmisores, ¿no? O lo Ok, sigo confundiendo. no. Entonces, ¿todas las hormonas son mensajeros químicos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué piensan los demás? Sí, ¿no? Sí, sí, todas las hormonas son mensajeros químicos, pero no todos los mensajeros químicos son hormonas, porque ya lo había dicho este Héctor. Hay otro tipo de mensajeros químicos, ¿no? Entonces, tenemos a los neurotransmisores, como bien lo mencionó Héctor, las citoquinas, factores de crecimiento, eh, y muchas cosas que pueden estar ahí que tienen esa función, pero no son hormonas. Entonces, ¿eso queda claro? Sí, doctora. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, voy a cambiar. Fíjense, si vemos otros aspectos de las hormonas, pues debemos recordar que pues las hormonas se van a sintetizar en organismos multicelulares, ¿ok? Los organismos unicelulares no tienen esa capacidad. Obviamente a eso le vamos a sumar que estos organismos multicelulares pues deben tener glándulas endocrinas, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos ver dos vertientes, ¿ok? Una de ellas sería viendo la endocrinología desde su punto de vista de producción o síntesis, como ustedes quieran anotar ahí, donde nosotros vamos a ver que el producto pues va a ser pues la síntesis de estas hormonas, ¿ok? Entonces, este es uno de los caminos que nosotros vamos a tocar. Pero fíjense, si nosotros vamos por este camino, también debemos de considerar a la endocrinología cuando hay un desequilibrio y esto puede producir enfermedades, ¿ok? Que también están relacionados con estas hormonas, pero pues que va a haber un desequilibrio y que va a producir que se pueda provocar un efecto negativo en la reproducción. En el caso del curso de que nosotros vamos a llevar, que estamos llevando, nos vamos a ir por este lado, ¿ok? Por toda la cuestión fisiológica. La cuestión de las enfermedades, de las patologías, de los desequilibrios y de todo lo que puede irse por este lado que les estoy marcando, a nosotros no nos vamos a enfocar tanto en eso, ¿ok? Sí vamos a mencionar algunas cosas, sí vamos a tratar de que se pueda correlacionar lo que está pasando con las deficiencias o con los desequilibrios. eh, pero solamente lo vamos a comentar, porque el curso no está enfocado a cuestiones de patología, ¿no? Entonces eso para que ustedes lo consideren y así nos vamos a ir en esa línea. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora, todo bien. Ok, gracias. Ok, vamos a ver aquí. También otro de los aspectos. Si hablamos de tipos de hormonas, nosotros también debemos de considerar que aquí yo les estoy poniendo esto, hormonas naturales, ¿ok? Y hormonas sintéticas. Debemos de estar familiarizados con esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque fíjense, si nosotros hablamos por este lado de hormonas naturales, yo me estoy refiriendo a todas esas hormonas que se van a sintetizar, ajá, en el organismo, ¿ok? Que son producto de un estímulo, de una síntesis y de
secreción, ¿ok? De esas hormonas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el organismo. Entonces, esto tiene que ver con el equilibrio del metabolismo, ¿ok? Si esto se pierde, si se pierde este equilibrio, nosotros vamos a ver que nuestro paciente, nuestro animal, va a poder, bueno, va a sufrir una descompensación y esto puede ser por falta o aumento de estas hormonas, ¿ok? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Si yo, ¿qué puedo decir? Bueno, podemos ver fallas, si hay un desequilibrio, fallas, por ejemplo, en la presentación de los ciclos estrales, en, por ejemplo, la ovulación. Podemos ver que un desequilibrio puede llevar a que no haya, por ejemplo, mm, presentación de signos clásicos, por ejemplo, de la receptividad en las hembras. Puede haber una baja de líbido, todo lo que podamos pensar en cuanto a la pérdida de este equilibrio va a estar enfocado con lo que vamos a ver en reproducción, ¿ok? Pero también debemos de considerar que hay hormonas sintéticas. Estas hormonas sintéticas son todos esos productos que que se han estudiado, que se han producido, que las empresas han llegado a lograr envasar en frasquitos y que están a la venta en las farmacias y que tienen una acción, ¿ok? Para que se pueda buscar un equilibrio cuando el animal, la hembra o el macho, no puede tener un equilibrio por sus propios medios. ¿Ok? Entonces ustedes se van a encontrar y vamos a ver algunos ejemplos de que también existen estas hormonas sintéticas. ¿Ok? Aquí yo hablo de hormonas sintéticas, pero también debo de recordarles que hay extractos por ejemplo, algunos medicamentos o productos que están a la venta son extractos por ejemplo, extractos pitutarios, ¿ok? Donde han utilizado partes de el cerebro, en el caso de algunos animales, por ejemplo, de ovinos, de caprinos, de cerdo, para poder aislar hormonas que se producen ahí, ¿ok? Entonces, estamos hablando que pues se conviertan alguna manera en sintéticas porque el hombre las está manipulando y las está extrayendo de una parte de este cerebro, pero las está utilizando para poder envasarlas y poder utilizarlas como una sustancia que va a producir un efecto, pero es endógeno, ¿ok? Entonces, perdón, exógeno. Entonces, no es endógeno y que va a tener resultados en el paciente, ¿ok? En la hembra o en el macho. Es importante que yo les diga que hay que tener mucho cuidado con estos productos porque a veces los anuncian como que van a resolver todo, que descubrieron el hilo negro y un solo producto ustedes van a poder revisar en los vademecums y sirve para 20 cosas, ajá, para resolver 20 problemas. Pero ese no es el caso de que yo les pueda decir que ahí va a estar la leyenda. La cuestión es que ustedes entiendan y puedan saber si realmente lo que está diciendo esa leyenda efectivamente tiene que ver con la regulación del eje hipotálamo hipocondrial gonadal, que es el que nosotros necesitamos y queremos estudiar. Entonces hay que tener cuidado con eso. No hay que tomarlo a la ligera porque se podría este, perjudicar de manera muy significativa a un paciente cuando usamos indiscriminadamente productos que son en este caso, pues sintéticos o extractos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hasta aquí tenemos preguntas. No, doctora. Ok, gracias. Ok, entonces
Fíjense, si hablamos un poco del mecanismo de acción hormonal, aquí nosotros tenemos a estas hormonas que llevan un mensaje químico. Se debe de hacer una decodificación de la señal química. Para esto, pues se necesita que haya un receptor en esta célula blanco, ¿ok? Se tiene que unir. Entonces, con esto vamos a tener una respuesta biológica, que también nosotros podemos decir que es una actividad o comportamiento. Entonces, debemos de considerarlo. Yo puedo estarles hablando de respuesta biológica, de actividad o de comportamiento. Entonces, todo esto, lo podemos englobar y nos puede dar, pues, muchas de las respuestas que vamos a ver más adelante. Pero debemos de considerar que debe haber, una decodificación. Si no se decodifica la señal, no va a haber una respuesta biológica y pues obviamente ni una actividad o un comportamiento. Entonces debemos de considerar esto y esta es la parte más importante de esta diapositiva, la decodificación de la señal química. ¿Qué es lo que sucede cuando hay sustancias que bloquean o que saturan, los receptores? Puede haber algunas sustancias, que tienen afinidad aquí a estos receptores, pero no son estas hormonas. Entonces los pueden bloquear. Y aunque la hormona esté presente y traiga su mensaje, no se va a poder unir al receptor y por lo tanto no va a haber una respuesta. Entonces, algunos de las sustancias, de los medicamentos, que se pueden utilizar, a veces cuando no son bien utilizados, bloquean a los receptores, ¿ok? Y por lo tanto no permiten que haya una respuesta ni de las hormonas producidas o sintetizadas por el organismo, ni de la sustancia que se está aplicando. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta que hay que cuidar mucho el uso de estas sustancias. Entonces, no queremos bloquear receptores y hay algunas sustancias que los bloquean. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, vamos a seguir hablando de características de estas hormonas. Vamos a sumar a todo lo que ya hemos hablado, es que se producen en pequeñas cantidades. Las hormonas no necesitan producirse en grandes cantidades para que se pueda dar un efecto biológico. A veces son progresivas y tienen que estar ahí presentes durante algún tiempo en estas cantidades para que se alcance un efecto, ¿ok? Entonces, por eso la saturación puede ser muy frecuente cuando nosotros queremos hacer o queremos adelantar cosas aplicando, administrando sustancias. Entonces, no es así. De una manera fisiológica se producen en pequeñas cantidades. ¿Ok? Viajan, un ejemplo pues es que viajan por el torrente sanguíneo, pero también vamos a ver que van a viajar a través de axones. Entonces, hay algunas que se van al espacio intersticial y entonces ahí encuentran a lo mejor así a su receptora, ¿no? A su célula diana. Entonces, bueno, van a viajar. Si hablamos de viajar, pues es por el torrente sanguíneo. La liberación, pues, puede ser en este espacio extracelular, en el espacio intersticial también, en el pie, en la hendidura signática también se puede dar la liberación. Obviamente, pues van a afectar tejidos que están lejos del punto de origen de la hormona, ¿ok? Sí, eso es cierto. Imaginen, yo estoy hablando de una hormona que se produce en el hipotálamo, que tiene un efecto en la hipófisis y que va a viajar o va a liberarse para poder alcanzar su célula diana, perdón, que está, por ejemplo, en un testículo o en un ovario. Entonces, vean, o sea, tienen que estar bien sincronizadas todo lo que pasa para que puedan llegar a donde está su célula blanca, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que su efecto es directamente proporcional a su concentración. Entonces, si la concentración es la adecuada para esa hormona, no va a haber ningún problema. Pero si está aumentada o está disminuida,
obviamente no vamos a poder hablar de un efecto. Puede estar un efecto disminuido o incluso puede estar inhibido, ¿ok? Entonces, se tiene que considerar estas características cuando hablamos de hormonas. ¿Puedo cambiar? Gracias. Ok, entonces, relacionado con esto, podemos hablar de algunos tipos de acción hormonal. Si hablamos de este tipo de acción que es estimulante, entonces podemos definir de una manera muy general que este que es estimulante, promueve actividad en un tejido, ¿ok? Entonces esta va a ser la acción, ¿ok? Una hormona estimulante promueve la actividad en un tejido. ¿Puedo cambiar? Ok. Si hablamos de una acción, que es inhibitorio, estamos refiriéndonos a que se disminuye actividad en un tejido, ¿ok? ¿Ok? Voy a cambiar. Trópica. Ujú. Cuando, bueno, esta hormona, ujú, perdón. Ok, esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Ujú. Ok, voy a cambiar. Cuando hablamos de que es sinergista, es cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas. Entonces aquí hacen un sinergismo. Ok, les voy a dar unos segundos para que puedan copiar. Ay, voy a cambiar. Antagonista. Cuando un par de hormonas tiene efectos opuestos entre sí. Entonces, ay, ok. ¿Tienen todo su apunte? Sí, Sí, Ok, doctora. vale. Entonces, vean que no todo es como en el inicio, ¿no? De tan general, sino que hay muchas variantes que debemos de considerar cuando estamos estudiando endocrinología. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo están clasificadas las hormonas según su naturaleza química. Ay, ya me estoy quedando sin voz. Ok, yo tengo esta clasificación, ¿ok? Es una clasificación que van a encontrar en muchos libros, ¿ok? Entonces, así es como yo la he organizado. Tengo aquí a las hormonas proteicas, ujú, a las hormonas esteroides, a las aminas y a las hormonas eicosanoides, ¿ok? Obviamente, pues recordando un poco de lo que hemos visto en otras asignaturas, aquí podemos ver a las hormonas peptídicas o proteicas, ujú, y que sabemos o recordamos que se sintetizan a partir de los aminoácidos. Ujú. Obviamente tenemos a las dos hormonas esteroides que sabemos que se derivan del colesterol. Las aminas son sintetizadas a partir del triptófano y la tirosina. Y las hormonas eicosanoides, que son, en este caso yo les pongo las prostaglandinas, ¿ok? Que de este grupo nosotros vamos a estudiar básicamente a la más importante, que es la prostaglandina F2A. Hay prostaglandina E, hay otros tipos de prostaglandinas, pero
Realmente, pues la que más vamos a estar escuchando es la prostaglandina F2 alfa, ¿ok? Entonces, me indican si ya tienen su apunte. Sí, ustedes me dicen cuando pueda cambiar. Ok, gracias. Y aquí tengo otra tablita donde pues eh, amplío un poquito más los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a las proteínas y péptidos, ¿ok? Obviamente, pues aquí tenemos a la vieja conocida que es la GNRH. Esta clasificación nos permite ir, pues, eh, clasificando ya con nombres a las hormonas que vamos a estar estudiando más adelante, ¿no? Entonces, pues aquí están las dos gonadotropinas que vamos a estar escuchando mucho, que es la FSH, la LH. Fíjense, aquí está nuevamente la oxitocina. Ujú. Tenemos a la somatostatina, ¿ok? Ejemplos de proteicas, ¿ok? O peptídicas. De las esteroideas, fíjense, pues tenemos aquí a nuestro sustrato, donde inicia toda esta cuestión de la esteroidogénesis, que es el colesterol. Tenemos como otro ejemplo la aldosterona, la progesterona, testosterona y estrógenos, que las vamos a estar pues escuchando mucho en el transcurso del semestre. Y fíjense, de las aminas, aquí yo he destacado, bueno, aquí tenemos estos ejemplos, la adrenalina, noradrenalina, la T3, la T4, pero fíjense que he destacado en este caso la dopamina y la melatonina, porque son estas, vamos a estar también hablando en el curso de estas, porque tienen que ver con la reproducción. Y de las icosanoides, fíjense, tenemos aquí todos estos ejemplos, pero nuevamente destaco a las prostaglandinas, ¿ok? Que son las que nosotros vamos a estudiar. Entonces, si se dan cuenta, pues está abriendo el abanico, pues de todo lo que nosotros vamos a estar estudiando. Y vamos a dar algunas características, pues ya particulares, ¿no? De, de estas hormonas y también de por qué son proteicas, por qué son esteroideas. ¿Qué pasó, Héctor? Doctora, una pregunta. Sí, ¿Las catecolaminas y las indolaminas también entran en el grupo de las aminas? las catecolaminas, ay, ahorita no sé, Héctor. Déjame lo anoto para revisarlo. Las catecolaminas, ajá. E indolaminas. Fernando, ¿tú sabes? Lo No voy a escuché. escuchar. Héctor, ¿le puedes preguntar también al doctor, por favor? Ay, creo que no nos escucha. Héctor, Sí, aquí estoy. Bueno, mi pregunta era que si las catecolaminas entraban también en el grupo de aminas y las indolaminas. son catecolaminas, entonces lo que tienen ellos es también un grupo funcional amino. Ujú. Tienen ese grupo funcional, por eso le da esa característica, pero no los puedes considerar así como hormonas como tal, o por lo menos para aquí, para nosotros en esta sección de reproducción, no los podríamos estar considerando de esa manera. Ah, bueno, gracias. Acuérdate que muchos de los compuestos, de acuerdo a sus grupos funcionales, es como se les da el nombre. Entonces, por eso el tener un grupo amino les confiere esa terminación, catecolaminas.
Ok, gracias, Doc. Bueno, yo también lo voy a revisar para darte una buena respuesta, Víctor, ¿ok? Sí, doctora, gracias. Ujú, ya lo noté. Ok, bueno. Bueno, de las hormonas proteicas, fíjense, podemos encontrar estas que son las hormonas peptídicas y su característica es que son cadenas simples de aminoácidos, ¿ok? Si se dan cuenta aquí en la imagen que hay que darle el agradecimiento al doctor Osnaya nos, que me permitió utilizarlas, de, pues de lo que él también, en sus clases, comparte. Entonces, fíjense, son cadenas, simples, enlaces simples, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, son muy, muy sencillas estas. Aquí es importante que recordemos que al ser unas cadenas simples de aminoácidos, también son muy frágiles, en el sentido de que pues se pueden romper, se pueden desnaturalizar muy fácilmente. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos o vamos a trabajar con hormonas que son de tipo proteico y aunque sean sintéticas, siempre debemos de considerar que se tienen que dar las condiciones adecuadas para que no haya una desnaturalización, ¿ok? Entonces, mm, cualquier contaminante, cualquier aumento de temperatura, ajá, el manejo que se le da a los productos puede hacer que esto pierda su eficiencia, su eficacia, ¿ok? Entonces, por lo tanto, pues se desnaturalizan y se pierda este efecto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hablando de productos sintéticos, ¿ok? Que se venden en el mercado. Y obviamente también cuando hablamos en el caso del metabolismo, debemos de considerar que también estas cadenas se pueden romper, se pueden desnaturalizar. Entonces hay que estar viendo. Y otra cosa que tiene que ver con esta característica es también su vida, su tiempo de vida en el organismo. Al ser sencillas, entonces su tiempo de vida es corto. Eso nos va a ayudar a entender por qué se necesitan, por ejemplo, tener liberación constante de estas hormonas para que puedan alcanzar su efecto. Entonces, tiene que ver con también su vida promedio en el metabolismo. ¿Ok? Eh, y tenemos otro ejemplo que está aquí en las hormonas proteicas, pero que tienen otras características que hace que cambie su nombre. Aquí podemos estar viendo que las glucoproteicas, ajá, estas hormonas de tipo glucoproteico, tienen dos cadenas de aminoácidos y van a tener carbohidratos. Entonces aquí vemos a las cadenas, ¿ok? Estas cadenas, pero tienen carbohidratos. Estos carbohidratos le van a dar mayor estabilidad si lo comparamos con estas que son de cadena simple. Entonces, le van a dar estabilidad. Ahora, dentro de estas que son glucoproteínas, ujú, también se les puede decir glicoproteínas. También hay glicoproteínas o glucoproteínas. eh, es el término que se puede utilizar para estas hormonas. Y fíjense, el ejemplo que nosotros tenemos aquí es a la LH y a la FSH, que son las gonadotropinas coriónicas, ¿ok? Entonces, perdón, las gonadotropinas, no coriónicas, gonadotropinas, ¿ok? Solo hasta gonadotropinas. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos cadenas, tenemos una alfa y una beta. Aquí tenemos una alfa y una beta. En las gonadotropinas, nosotros vamos a ver que la cadena alfa siempre va a ser igual en todas las gonadotropinas, ¿ok? La que le da su especificidad
para poderle llamarle LH o FSH, tiene que ver con la cadena beta, ¿ok? Que es diferente. Pero todas las gonadotropinas comparten la similitud en la cadena alfa, ¿ok? Estos son algunos ejemplos, ¿ok? ¿Puedo cambiar? Ok. Ahora, si hablamos de las hormonas esteroides, pues obviamente debemos recordar que la molécula del colesterol es pues eh, de donde se deriva, ajá, la esteroidogénesis. Entonces, debe haber este colesterol. Nosotros vamos a recordar ahorita que, bueno, este colesterol tiene un núcleo ciclopentano peridropenantreno, ¿ok? Y que esto va a estar constante, independientemente del resultado de la esteroidogénesis, ¿ok? Cuando yo me refiero a la esteroidogénesis, pues vamos a ver que esta molécula de colesterol, pues va a sufrir, ajá, cambios para que se pueda dar o decir que tenemos a las hormonas esteroides. Entonces, aquí nosotros tenemos 27 átomos de carbono. Pero, por ejemplo, si hablamos de una progesterona, pues vamos a saber que va a quedarse con 21 átomos, ajá, de carbono, ¿ok? Pero vean, sigue manteniendo pues este núcleo. Si hablamos de andrógenos, de la familia de los andrógenos, pues recordemos que va a tener 19 átomos de carbono, ¿ok? Va a seguir conservando este núcleo. Y si hablamos de estrógenos, va a haber 18 átomos de carbono, ¿ok? Obviamente vamos a ver todo el proceso de la esteroigénesis con mayor detalle, pero tiene que ver con esta molécula, este sustrato que es indispensable para que se pueda llevar la esteroidogénesis. Si no existe colesterol, ujú, no hay fuentes para que pueda tomarse el colesterol, entonces no sucede la esteroidogénesis y por lo tanto pues podríamos tener problemas en la presentación de pues muchos eventos relacionados con la reproducción. ¿Hasta aquí está bien? ¿Tienen el dato que les dije o quieren que lo repita? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Me puedo repetir, por favor? Sí, ok. Entonces, entonces partimos de que hay 27 átomos de carbono. Yo les decía que si hablamos de progesterona, ¿ok? Vamos a tener ujú, 21 carbonos, ¿ok? Si hablamos, voy a poner aquí otra flecha de andrógeno, ¿verdad? Le voy a poner aquí andrógenos, ¿ok? Vamos a hablar, bueno, generalmente esta lo usamos como P4, ¿ok? Para que empecemos a ver pues ¿cómo vamos a determinar cuándo es progesterona? ¿Ok? Andrógenos generalmente es la testosterona, la más clásica. Tenemos ujú, 19 carbonos. Y si hablamos de estrógenos, estamos hablando, ajá, así, generalmente lo T4 es testosterona, ajá, serían 18 carbonos. ¿Está bien así? Ok, vale. Recuerden que estos son productos, ajá, los que yo estoy poniendo aquí, progesterona, andrógenos, ajá, y estrógenos, son productos que son derivados o resultado del proceso de esteroidogénesis, ¿ok? Ok, bueno, voy a cambiar. Si hablamos de las hormonas eicosanoides, bueno, yo les decía que vamos a hablar de las prostaglandinas. Esta es una imagen de la prostaglandina F2 alfa, ¿ok? Que es la que
de la que más vamos a estar platicando. Y la característica es que, bueno, son ácidos grasos insaturados de 20 átomos de carbono que están constituidos por un anillo ciclopentano con dos cadenas laterales. Entonces, bueno, lo que dice aquí en el texto es lo que vemos aquí, ¿no? Este sería el núcleo ciclopentano y esta sería una de las cadenas, ajá, y esta sería otra de las cadenas, ¿ok? Pero les digo, no les voy a preguntar las estructuras, sino que las características, ¿ok? Voy a cambiar y me voy a quedar aquí en mecanismos de acción hormonal, porque son 3:27 y para que vayan a comer, para que puedan estar en el laboratorio a las 4. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Ok, me voy a quedar con